Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. El Nahual de Dios, auténtico relato de rancho 100% real. Resulta que cuando mi abuelito aún era joven, tuvo la experiencia más aterradora e increíble de su vida, y no fue cualquier cosa. Esa tarde estaba justo sentado detrás de la iglesia de Chalma, con una mirada triste, ya que su padre lo había regañado porque no se quiso ir a sembrar el campo. El pobre de mi abuelo estaba tan molesto que lanzaba maldiciones e invocaba al diablo, pues era tal su enojo que no veía las consecuencias de su acto. En ese momento pasó montado en su burro un señor llamado Felipe Yescas, un próspero hacendado, uno que vivía en las afueras del barrio de San Mateo en Milpa Alta, en lo que ahora es Ciudad de México, a muchos kilómetros de allí. Con gran respeto se saludaron como se acostumbra en los pueblos, pero el rico hacendado, al mirar triste y a la vez molesto al muchacho, quiso invitarlo a un viaje, uno en el que olvidaría sus problemas. Fue allí que don Felipe le preguntó que por qué estaba triste. Mi abuelo, sin pensarlo, respondió que esto se debía a que su padre lo había regañado por ser flojo y sobre todo porque odiaba trabajar el campo, y que en repetidas ocasiones le había dicho que había nacido para hacer algo más y no quería ser un simple campesino. El hacendado, luego de escuchar al joven, empezó a trabajar unas ideas, ya que necesitaba a alguien que lo acompañara hasta Milpa Alta, en la ahora Ciudad de México, y el viaje sería en burro por más de 10 horas. En ese instante, con sarcasmo y burla, le preguntó una vez más: «Pero dime, muchacho, ¿ya eres hombre? Porque te quiero proponer un trabajo, uno donde te pagaré muy bien, con solo acompañarme. Esto para que me cuides en lo que yo me convierto en un lobo nahual. Como verás, yo no soy malo, yo creo en Dios y amo ir a la iglesia, pero pues no me gusta lastimar a la gente y tengo miedo que esto se salga de mis manos, así que te propongo que me acompañes y que me amarres con cadenas y lazos en lo que pasa mi proceso». Mi abuelo molesto le respondió que no por ser joven de cuerpo, no tenía agallas para ir a donde lo llevaran, y que si se trataba de conocer al diablo o a una bestia, pues le dijo que no tenía miedo. Sintiéndose mayor y sin medir el peligro, hizo el trato con este hombre, y se quedaron de ver atrás de la iglesia a eso de las 20 horas, ya que el hacendado deseaba enseñarle a ser un nahual, así como él, pero también lo quería para que lo cuidara, porque en el día más alto del calendario pagano culminaría su transformación de bestia nahual. Y como vio que mi abuelito era fuerte, pues pensó que le serviría de mucho. Mi abuelo no creía lo que le platicaba el señor. De hecho, pensó que estaba borracho y que todo era un cuento. Curiosamente, esa tarde sus padres saldrían a Toluca a visitar a unos familiares, y como él no quiso irse, pues se quedarían por 3 largos días. Así que, como estaría solo, gustoso aceptó la invitación. Se llegó la cita, y para eso estaba muy oscura la noche de ese día 3 de enero. Don Felipe también llegó puntual a la cita, saludó al joven y le dijo: «¿Entonces ya estás listo? ¿O de plano tienes miedo? Si es así, yo sé cómo irnos por el camino más corto. Por eso te he preguntado una vez más, si en verdad eres muy macho, sé que harás el viaje, uno que no cualquiera aceptará». Molesto, el abuelo le gritó: «Pero bueno, señor, con un carajo, estoy diciendo que ya estoy listo.
Solo dígame a qué horas partimos, que quiero conocer a su famoso nahual o lobo o lo que sea. Como verás, hijo, yo soy un nahual, pero no de rancho, más bien uno de la capital, y todo lo que se dice de mí es verdad. Nosotros los nahuales andamos robando alimentos, granos, mujeres y niños, pero en mi caso yo soy un nahual bueno, porque yo creo en Dios. Mira, lamentablemente, tengo que gastar mi fortuna cada 24 horas, esa que el diablo me da, o de lo contrario, me manda a sus demonios o bestias y nos castigan. Pero quiero decirte que mi dinero, todo se lo regalo a los pobres, porque pues yo no pedí de estar así. La verdad, yo soy un nahual por error, porque yo amo a Dios y al ser humano. Y cuando era hombre, me gustaba ir a misa todos los días, comer sal y visitar las iglesias. Otros duermen a las mujeres, hombres y niños, cuando aúllan, y así se detiene el tiempo con la presencia del nahual. Y por último te diré que como yo no puedo gastar mi maldito tesoro, por eso de alguna forma tengo que repartirlo con quien quiere o con quien yo quiera. Pero eso sí, nada de regalarlo en la iglesia, a pesar de que ya lo hice en repetidas ocasiones. Yo tuve problemas. Don Chemo San Juan, cuenta mi abuelito, que en ese momento el hombre volteó para todos lados, y al no ver a nadie, increíblemente rodó por 7 ocasiones, 3 a la derecha y 4 a la izquierda, y se paró en la oscuridad convertido en un impresionante perro negro. Mi abuelo del susto casi se orina en sus pantalones, pero se hizo el valiente, y más cuando el nahual le dijo que para llegar más rápido, mejor se montara en su lomo, ya que a ese paso les ganaría la noche y corrían peligro. En eso, con miedo, el abuelo le preguntó que para qué rayos se lo quería llevar a su pueblo en Milpa Alta a mirar a un aberrante nahual, si al final de cuentas ya se había mostrado en su verdadera personalidad. Pero este nahual le dijo algo que lo dejó con la boca abierta. Bueno, muchacho, ahora te puedo platicar en confianza. Resulta que esta transformación no es nada comparada con la del calendario pagano lunar, ya que en esa seré más fuerte y grande, y allí necesitaré de alguien que me amarre cuando me convierta en esa aterradora bestia, ya que cuando yo quiero contratar a la gente, ésta sale espantada, y la verdad tengo miedo de lastimar a alguien, ya que a veces no me puedo controlar. Don Felipe una vez más se hincó de rodillas, se persinó y empezó a rezar unas oraciones al revés, unas que decían así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mientras seguía rezando al revés, después empezó a revolcarse en unas cenizas que encontró. Cuando se levantó nuevamente, ya se había vuelto a convertir en otro animal, y ahora era un gran burro nahual, y sacudía su piel. El pobre del abuelo se espantó, pero como era joven, inmediatamente se repuso, y ahora este ser era un impresionante burro, el cual con la cabeza le indicaba que se montara, que no le haría daño. El abuelo lo montó con todas sus fuerzas y se agarró duro, porque la bestia de inmediato empezó a correr sin tomar algún camino, ya que este ser saltaba cercas, magueyes, barrancas y ríos. Parecía que volaba sobre los barrancos, inclusive saltó por encima de algunas casas, y fueron testigos del paso de este brujo de Dios algunos campesinos. Cuando rebuznaba el nahual, se escuchaba como todo el mundo roncaba en el bosque, y era aterrador. La bestia subió por la sierra del Ajusco, pero dice mi abuelito que tenía mucho frío y este aberrante nahual no se detuvo, y cada que se lo pedía, el nahual corría más fuerte. La luna alumbraba con gran esplendor. De hecho, era una noche muy tranquila. A medianoche llegaron hasta Agua Bendita, así se llamaba el lugar por donde la gente de Milpa Alta dormía a mitad del bosque, y más cuando iban camino a Chalma.
Fue allí que el nahual aulló al estar frente a un campamento de peregrinos. El abuelo desmontó de él y reconoció a mucha gente que era de su pueblo mientras ellos roncaban. Primero encontró a su madre, a su abuela y a sus hermanitos. Trató de despertarlos y como el muchacho era maldoso, les movía los pies, se paraba sobre ellos o entre ellos. Los pisaba, pero ninguno se movía. De hecho, no podían abrir los ojos. El abuelo entonces trataba de despertar a los peregrinos, pero estos roncaban y roncaban. En ese momento, encontró una canasta de comida que era de su madre, de donde tomó 6 tortillas. 3 de estas se las comió él y otras 3 el nahual. Se sentaron a comer con frijolitos y una riquísima salsa molcajeteada. Cuando se terminaron la comida, el animal otra vez con la cabeza le decía al muchacho que lo montara. Cuando lo hizo, el nahual empezó a correr y a aullar. Entonces, notó que la gente despertaba y se arrempujaba entre sí, con el temor de aquella bestia que después de robar los alimentos, se perdió en las montañas, eso sí, sin lastimar a los viajeros. Como en esa zona del Estado de México hacía demasiado frío, el abuelo con una mano se cubría el rostro, mientras que con la otra se aferraba a las ataduras del nahual para no caerse, porque éste saltaba sobre los ríos y aullaba una vez más, entrando casi a la capital del país. Cuando llegaron a donde corría el último río de agua dulce, empezaron a buscar un lugar, uno donde pudieran encontrar ceniza. Cuando por fin la hallaron, rápidamente el nahual empezó a revolcarse otra vez por 7 veces. Inmediatamente se convirtió en un hombre. Cuando lo hizo, tenía amarrados los lazos en el pecho y en las piernas, mismos que le ayudaron al abuelo de no caerse de la bestia. Una vez que ya era humano, se dirigieron apresurados a la iglesia del pueblo, al que llegaron, donde el sacristán ya empezaba a sonar las campanas, que invitaban a escuchar la palabra de Dios. Cuando concluyó la misa, ambos salieron felices y en paz con Dios, y se fueron a bañar a un río. Después desayunaron carne de cerdo en chile verde y picaditas, acompañadas de tortillas hechas a mano, saladitas de manteca y lo mejor, bebieron pulque. Como el hombre no podía pagar con el dinero, le ordenó al abuelito que metiera la mano y sacara una moneda de oro con la que pagaron los alimentos, y después caminaron por todo ese rancho con curiosidad. Así se les fue el tiempo completo, y no supieron cuando al mediodía arribó el primer grupo de peregrinos que llevaban 2 días de viaje, y entre ellos iban la abuelita y la madre de mi abuelito, junto con sus 2 hermanitos más chicos. Cuando su madre lo miró, extrañada le preguntó que cómo rayos le hizo para llegar tan rápido, si lo habían dejado dormido y ellos salieron primero. El abuelo respondió: «Ay, madre, yo vine con un amigo de la ciudad, uno llamado Felipe, y caminamos toda la noche alumbrados por la luna, mientras ustedes dormían. Por eso nuestros pies están sumamente cansados, ya que les ganamos en llegar». Bueno, ya no preguntó más su madre, pero aquel señor que presentó como su patrón no le daba buena espina. Ya más noche, se escuchaban los cohetes que junto con las lucecitas invitaban a la gente a bailar. Luego empezaron los brillantes fuegos artificiales, allí en los cerros, y se escuchaba el eco y ruido de los truenos. Cuando todo terminó, se fueron a dormir, y para que el nahual no lastimara al abuelo, este lo amarró de pies y cabeza, pero fuertemente. Al otro día, cuando amaneció, don Felipe le dijo que ya se fueran, porque habían perdido demasiado tiempo en fiestas, y más porque se habían regresado a Chalma. «Amigo, tengo miedo de que hoy en la noche nos vayamos, porque ya me enteré de que es el día grande del calendario pagano, y es hoy cuando renacerá la bestia, aquel aterrador ser,
Por eso me urge llegar a tiempo a Milpa Alta, allá donde está mi casa. A pesar de que soy un nahual de Dios, no creo poder controlar mi mutación y te puedo lastimar o lastimar a alguien más. Por eso, quiero que hoy me amarres como nunca. Pero mi abuelito dicen que le dijo que su madre no lo dejaba marcharse. En eso el rico hacendado sacó una moneda de oro para que el abuelo se la diera a su madre y se regresara con alimentos y cosas del pueblo para la casa. Mi abuelo le dijo a su mamá que tenía que ayudar al señor a realizar la entrega de 500 litros de pulque en otro rancho pegado a la ciudad. Después de eso, regresaría a la casa. La mujer, dudando un poco al final, pues creyó que era el momento de que su hijo se enseñara a trabajar y al final le autorizó marcharse. Una vez que empezó a oscurecer, se prepararon nuevamente, pues ya faltaba menos de camino y mi abuelo moría de ansias por conocer a la verdadera bestia nahual. Si de por sí el burro y el perro nahual eran impresionantes, no podía esperar conocer a aquel otro aberrante ser. Don Felipe miró la hora y supo que estaban atrasados, así que le ordenó al abuelito que lo esperara y que cuando lo viera lo montara de nuevo y que no volteara a verlo a los ojos, porque en cada transformación el nahual perdía la memoria y podía lastimarlo. De la nada se escuchó un fuerte rugido, parecido al de un tigre, y allí se apareció un impresionante felino, el cual se agachó para que lo montaran. Mi abuelo obedeció sin mirarlo a los ojos, y una vez más, este animal no tocaba el piso. Parecía que volaba, y así llegaron a otro pueblito, en donde bajaron 3 bolsas con fruta y carne seca, y se fueron a buscar ceniza de alguna fogata vieja para su transformación de humano. Cuando don Felipe era hombre de nuevo, le venía platicando a mi abuelo cosas increíbles, y en todo le decía que antes y sobre todas las cosas, pusiera primero a Dios, ya que es el creador de la verdad. En eso exclamó: «Mira, hijo, me está agradando tu compañía. Como verás, yo soy sumamente rico, pero no tengo familia, esposas o hijo. Y si vas a trabajar conmigo, te juro por Dios que no te faltará nada. Siempre tendrás que comer, junto a tus hermanos y familia. De hecho, te doy mi palabra, que tendrás todo lo que quieras, como lo has visto hoy. Puedo cargar todo, y te puedo enseñar también a convertirte en un nahual. Yo ya estoy cansado y viejo, y quiero morir en paz. Piénsalo, y esta oportunidad jamás se repetirá en tu vida». El abuelo respondió: «Usted sabe que soy huérfano de padre. El hombre que está con mi madre es mi padrastro. Pero antes de morir papá, me inculcó que por siempre debo de tener primero a Dios y sobre todas las cosas, que no debo de robar, que debo de comer mi alimento con la sal y sudor de mi frente, y si lo hago, obtendré una vida mejor». Y días después de decirme eso, papá falleció. El nahual abrazó al abuelo y le dijo que comprendía su dolor, pues él también estaba solo, pero que si estaba de acuerdo, se podía quedar a vivir con él en la hacienda. El abuelito titubeó y al abrir los ojos ya estaban en Milpa Alta. Para eso eran ya las 8 de la noche y faltaba poco para la esperada fiesta, la gran iniciación del nahual. Así hizo todo lo que el patrón le pidió. Primero quemó maderas e hizo mucha ceniza. Después hizo círculos con sal. Se colocó su ropa al revés. Y por último, al abuelo le dieron una escopeta con 6 tiros expansivos, curados en sal y ajo. Esto por si las cosas se salían de control. Después de que el abuelito amarró al patrón con enormes cadenas, candados y lazos, además de cuerdas, empezó la esperada transformación aterradora del nahual, aquel que era de Dios. Pero antes de que empezara,
Por si algo salía mal, el hacendado pidió una Biblia abierta en el Salmo número 91 y una cruz bendita. Minutos después, el hombre se comenzó a retorcer, amarrado en el árbol. Le crecieron los pies, el pelo y las uñas. Su cabeza se deformó y le salieron impresionantes dientes y unas mortales garras. Cuando el abuelo lo miró bien, aquella bestia era impresionante, pues era un hombre lobo nahual, el cual parecía que rompía sus cadenas. Pero allí pasó algo, una cosa que el abuelo nunca olvida. Y es que el hacendado le pidió a mi abuelito que recibiera el don del nahualismo, para que así éste pudiera morir en paz, ya que su vida era la de un pobre rico, y si el abuelito aceptaba el cargo, sería inmensamente rico y podía ayudar a su familia. Cuando el lobo nahual creyó en el abuelo y pensó que aceptaba, éste le dijo: «Perdóname, amigo, no voy a tomar este gran trabajo que usted me propone, además que deja en mis manos. Pero no se preocupe, que todo lo que he visto nadie lo sabrá. A lo mejor cuando sea un anciano, lo platicaré con mis nietos, porque es algo que no le pasa a cualquiera». Y con miedo se marchó, dejándolo allí amarrado, y dicen que se regresó caminando por el pueblo de Chalma, donde nunca más se le apareció el impresionante nahual de Dios, el único caso de una bestia, una que amaba y adoraba a Cristo y a los santos. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Francisca Villanueva Rojas de Medina. Que en paz descanse. Yeah!